Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo las 5 últimas lecturas por orden, como siempre, de peor a mejor. Y para ello, pues bueno, empezamos con un libro que se llama los demonios del lugar, de Ángel Olgoso, que está en un quinto lugar y se trata de un libro recopilatorio de relatos de terror. Este libro fue premiado por... primer premio internacional de terror de Villa de Maracena. Y bueno, pues este libro la verdad es que me ha dado un poquillo de tristeza. Lo tengo en el quinto puesto y con 2 estrellas nada más, porque si bien son relatos de un género que me gusta mucho, que es el terror, y que son todo relatos de una página y media nada más, o sea que tiene bastantes relatos. El libro cuenta con 188 páginas, no es muy grande, o sea, no es muy tocho, y tiene relatos, algunos con finales y con tramas interesantes, pero bueno, he tenido que bajarlo muchísimo porque bueno, este libro está escrito de una forma muy rimbombante, se nota que el autor es amante de los clásicos como Edgar Allan Poe o como Lovecraft, pero ha intentado imitarlos de una forma un poquillo gongorina, ¿sabes? Demasiado recargado, demasiado rebuscado. Y he utilizado palabras que no sé, eran muy pedantes, me ha parecido muy recargado, hasta tal punto de que las descripciones y los términos que utilizaba a veces no tenían nada que ver con lo que estaba escribiendo. Simplemente era una forma de utilizar términos muy rebuscados, muy sobrecargados de adjetivos totalmente. La narración a lo mejor estaba en pleno diálogo, y entre un diálogo y otro diálogo, o sea, entre una pregunta, por ejemplo, de un protagonista, de un personaje, y una respuesta, podías pegarte una página entera de paja, vamos, de descripciones y de historias, con lo que te sacaba totalmente de la trama. Entonces, pues bueno, me ha dado lástima por eso, o sea, no puedo bajarlo de 2 porque por supuesto se nota el esfuerzo del autor, y la verdad es que, pues eso, está muy trabajado y muy eso, pero hay ocasiones en las que este libro es una prueba real, o sea, y muy, vamos, muy relevante de cuando se intenta escribir para agradar, o para ganar un premio, o para florearse uno, ¿no? No creo que haya sido escrito con el vocabulario del autor, porque claro, se nota que quiere escribir como hace 200 años, y así no se habla hoy en día, pero ni ahora ni hace 200 años. Es decir, que ha sido un intento de emular a los clásicos, pero con un léxico muy rebuscado, muy antinatural, muy artificial, en fin. Es un libro ideal para escritores, para aprender a no escribir así. O sea que es interesante por eso, pero por lo demás, vamos, no lo recomiendo en absoluto, por desgracia, ya os digo. Valoro el esfuerzo del escritor y me gusta este género, pero no puedo recomendarlo, la verdad. Bueno, del quinto puesto al 4 al cuarto hay un salto abismal de 2 a 4 estrellas. Y en este caso se trata de un ensayo de una autora, creo que es latinoamericana, no recuerdo ahora mismo, creo que es de México la chica. Es científica, se llama Alejandra Ortiz Medrano, y el libro se llama El libro de las investigaciones medianamente serias. Y ya os digo, en un cuarto puesto está ya con un 4 estrellas, ya directamente todo lo que vamos a encontrar a partir de ahora es de 4 estrellas para arriba, por supuesto. Y bueno, lo he puesto ahí porque ya el resto son buenos todos, por lo tanto, este cuarto puesto, con este ensayo breve, tampoco es muy extenso, pues nos
nos trae preguntas, bueno, nos trae respuestas a preguntas tan tontas como ¿por qué se nos hace pelusilla en el ombligo? O ¿por qué no nos acordamos de lo que nos ha ocurrido desde los 3 o 4 años para atrás? O no sé, o si, no, si son más inteligentes los perros o los gatos. Cosas así. Y la verdad es que en ese sentido, la verdad es que ha sido un ensayo muy fresco, muy agradable, muy interesante, la verdad. Y bueno, y creo que lo vais a disfrutar muchísimo. Ya os digo, tiene todo tiene un soporte científico, por supuesto, es decir, que acude a fuentes y a investigaciones que a algunos científicos, sea porque lo son como profesión, sea porque simplemente les gusta la divulgación y han intentado demostrar que de verdad hay en algunos dichos populares o algunas preguntas que siempre nos hemos hecho y que a nivel científico nunca han tenido una respuesta, una explicación con peso, o sea, bien basada. Y esta autora, la verdad es que ha hecho una recopilación de unos, creo que son 20 o 30 preguntas divididas en diferentes bloques, que la verdad es que están muy interesantes, muy chulos. Así que bueno, este cuarto puesto con este 4 estrellas y este ensayo que os traigo, la verdad es que vais a disfrutar, vais a aprender un montón y además os va a llenar un poquito la bolsa de, bueno, de temas para una tertulia, por ejemplo. O sea, podéis con los amigos, en plan cuñado, podéis empezar a sacar ahí vuestras temas de conversación de estas preguntas, de estas respuestas, y que bueno, que pueden agradar a todo el mundo e interesarles también, por supuesto. Así que bueno, es un libro muy bonito y muy interesante, la verdad, os lo recomiendo. Bueno, en tercer puesto os traigo otro 4 estrellas de Stephen King, Mientras escribo. Mientras escribo es un ensayo también, bueno, más bien anécdotas autobiográficas en las que se basa, pues para poder explicarnos por qué y cómo empezó a escribir, ¿no? Entonces tiene una primera parte en la que nos habla de su infancia, de su adolescencia, de cómo vivió, cómo empezó a escribir, y bueno, es muy gracioso, con su típico humor ácido, pues nos hace revivir una infancia que fue bastante dura, pero que bueno, en la que él, pues junto a su hermano, intentaron montar una revistita en el instituto, como en aquella época todavía estaba la sociedad americana un poco encorsetada y les censuraban de alguna forma cuando querían salirse un poquillo del redil, pero que ellos seguían para adelante, seguían con su empeño, y eso es muy interesante. Luego ya la segunda parte en la que ya empieza a enfrentarse a mandar sus escritos, sus primeros relatos a las editoriales, y cómo ahí ya nos empieza a explicar sus instrumentos, los instrumentos que utiliza, que hace la analogía de una caja de herramientas con diferentes pisos, y entonces pues dice en qué piso está cada tipo de herramientas y nos lo explica y está muy bien. Luego cómo le surgían las ideas, porque él normalmente pues bueno, es sobre las anécdotas, las vivencias en los que ve una situación y de esa situación luego imagina posibles desarrollos y se monta unas tramas en base a algo que ha visto o alguien que ha conocido. Y en el tercer lugar nos habla de su accidente, el que tuvo en el 98, me parece que fue. Pues bueno, lo que ocurrió a partir de ese momento, lo que significó y lo que ha significado para él durante toda su vida, su esposa, como un apoyo para la escritura, como ese apoyo que tuvo, por supuesto, cuando tuvo el problema con el alcohol, y luego cuando el accidente. O sea, es decir, que nos va un poco mezclando el tema autobiográfico con el tema de la escritura, y lo hace de una forma que es muy amena, y por otro lado no te impone una especie de dogma o una estructura fija. Él te da ideas pinceladas para que luego cada persona, cada autor, en base a su forma de escribir o su forma de sentir o su forma de imaginar,
pues pueda aplicarlo a su escritura. De manera que me parece una herramienta en sí, el libro entero, o una concepción con las vivencias, con todo lo que, bastante sincera y bastante verdadera. Creo que hay poco de mentira o poco de pedanterío en su forma de escribir, puesto que él simplemente te aporta cómo lo ha hecho él, cómo se inspiró, qué le pasó en su juventud, en su época histórica. Hoy sería diferente, por supuesto, pero bueno, es él el que lo sufrió en esa época, y por lo tanto es su época la que nos ha explicado, ¿no? Pero bueno, de ahí podemos suministrarnos de una riqueza de experiencias que él ha tenido, pues para luego aplicarlo a nuestra vida actual, y bueno, en consecuencia pues intentar sacar de lo que le pasó a Stephen King, pues instrumentos que podamos utilizar para nosotros. Así que me parece un libro muy interesante y bastante me ha gustado mucho, porque sobre todo, como le tengo cariño a este autor y he leído tanto de él, pues llega un momento que te resulta muy familiar, y el saber la trastienda, la parte de atrás del escenario de un autor al que siempre has tenido bastante cariño, pues me parece muy bonito, la verdad, muy interesante. Bueno, en segundo lugar, y con 4 estrellas también, os traigo El fantasma y la señora Muir, de la escritora R.A. Dick. R.A. Dick es el seudónimo de Josephine Leslie, que fue una escritora irlandesa, y este libro fue escrito por primera vez, fue publicado por primera vez en 1945, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. Y es una novela en la que una joven viuda, la protagonista, al quedar viuda, pues no puede hacer frente a las deudas que tenía a nivel familiar, y entonces tiene que mudarse a una pequeña casita costera frente al mar. Entonces le extraña que el coste de la casa sea tan bajito, y que lleve mucho tiempo sin estar habitada. Y es porque parece ser que en ella habita un fantasma, y hay pues esos sucesos paranormales ahí en esa casa que hacen pues que la gente del pueblo evite ir por allí, y le aconsejan que no vaya a vivir ella sola allí. Pero la protagonista es una mujer muy decidida. Por el hecho de ser mujer y de estar sola, todo el mundo intenta decidir por ella, pero ella pues bueno, está muy decidida a vivir sola, a vivir apartada de la familia, a coger su propio camino, y por lo tanto al final se traslada y se enfrenta a ver si es verdad o no que ahí hay un fantasma, y que bueno, entonces bueno, cuando se traslada a la casa allí junto al mar, pues lógicamente pues sí que aparece el fantasma, pero ella, lejos de asustarse y viendo cómo se desarrolla su vida de escasez económica, aquella se queda en la casa y dice: tú vive tu vida, yo vivo la mía. El caso es que al final brota el amor entre el fantasma y ella, y la verdad es que lo que luego va ocurriendo es muy interesante, está muy chulo. Así que bueno, es una novela que se adaptó luego al cine en 1947, y en el 60 se hizo también una serie de televisión. Y bueno, tuvo bastante éxito, tiene unos tintes humorísticos, cómicos, y bueno, no tiene nada de terror, esto ya os digo eso, y luego pues eso, van aconteciendo cosas, van sucediendo cosas a ella, que bueno, en los que el capitán, el fantasma se llama, Daniel Craig, me parece que era, a ver que os lo confirmo, sí, Daniel Craig. El capitán Daniel Craig pues va a tener luego un papel muy importante en todas las cosas que le van a ocurrir a ella allí en esa casita. Así que bueno, es una novelita no muy larga, 224 páginas, que os lo vais a leer en un par de días o 3, y la verdad es que es muy bonita. En esta edición, además de impedimenta, que siempre es vamos, la seguridad de que tiene una buena traducción y de que la encuadernación es preciosa, y las páginas, en fin, todo en estas ediciones son muy chulos, muy bonitos. Así que bueno, este segundo puesto con 4 estrellas
pues os lo recomiendo bastante. Así que... Bueno, y en el puesto número 1 y con 5 estrellas, este es un 5 estrellas, os traigo Un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams. Bueno, esta es una obra de teatro que escribió Tennessee Williams en 1947 y que, bueno, fue el autor que 2 años después, o un año después, perdón, recibió el premio Pulitzer. Y bueno, esta obra, que decir de ella, una obra que luego se adaptó al cine, como bien sabéis, con el protagonista era Marlon Brando. Y bueno, es una novela pequeña o relato. O sea, la verdad es que bueno, estaba escrita para el teatro, pero vamos, que es una extensión muy pequeñita y normalmente suele ser publicada con otro relato más. Pero bueno, para mí esto fue para Tennessee Williams el segundo gran éxito, pero yo creo que para mí es la mejor obra que ha hecho de momento de lo que he leído de él. He leído varios libros de él, pero bueno, esta me parece su obra más cumbre, ¿no? El resto de relatos también tienen un cierto aire muy parecido al de Un tranvía llamado Deseo. Y bueno, si había algo que caracterizaba a Tennessee Williams, aparte del realismo de su obra, la crudeza con la que relataban el momento histórico de su época, la parte crítica social que siempre imbuía a sus obras, aparte de todo eso, hay algo que me encanta de él y es los personajes. Todos los personajes en Tennessee Williams son fuertes. Son personajes muy bien construidos y sobre todo todos encarnan tipos de personas que vivían en aquella época y por lo tanto solamente, o sea, no puedes coger a un personaje de una obra de Tennessee Williams y ubicarla en otra época histórica porque no funcionaría. O sea, ellos son el resultado de la época en la que viven. En ese sentido vamos, uno de los grandes logros de este autor, que ya os digo, con historias personales que sufrían y que vivían estos personajes, nos hace un lienzo de la época perfecto, o sea, maravilloso. Tennessee Williams, bueno, en esta obra, Un tranvía llamado Deseo, el Deseo era el nombre de la línea, de la calle que atravesaba el tranvía, por eso se llama Un tranvía llamado Deseo. Y la protagonista, que es lo más de lo más, es Blanche Dubois. Blanche Dubois se tiene que trasladar a Nueva Orleans, a casa de su hermana, porque bueno, ha tenido que vender el rancho, la finca, la casa que tenían en el sur, porque bueno, su familia en la antigüedad, esas familias que tenían esclavos, que tenían plantaciones, y que bueno, que poco a poco, después de la guerra entre Norte y Confederado, pues fue perdiendo fuerza, poder territorial, pues fueron familias que fueron a menos hasta que llegó un momento en el que Blanche se queda sola en esa casa y tiene que al final venderla, tiene que vender lo que le queda a las propiedades para hacer frente a las deudas que la familia ya al final tenía, porque ya pues eso, las plantaciones ya no funcionaban, ya no podían contratar, ya no podían tener esclavos, en fin, pierden todas las... Entonces la mujer se tiene que ir a casa de su hermana, que vive en Nueva Orleans, con el otro protagonista, que para mí es el segundo más importante, luego ya vendría su hermana. Pero es la relación entre Blanche y el hombre que es un inmigrante polaco, muy brutaco, un poco machista, muy trabajado, o sea, un hombre que ha trabajado mucho, y el hombre está un poco embrutecido y con un nivel cultural muy bajo, el típico obrero de aquella época. Entonces ella, cuando viene de Nueva Orleans, pues viene con una cultura exquisita, viene con una forma de hablar, pues aquella especie como
de actitud aristocrática, ¿no? Del sur, en el que las chicas, las hijas de los ricos, pues estaban todo el día leyendo, con la música, con bailes, con fiestas y entonces la chica, pues la Blanche esta era pues un poco, no sé cómo decirlo, como el cuadro de la decadencia, es como el recuerdo de una época pasada que ya no volverá y se tiene que enfrentar a la dura realidad, a la cruda realidad de una época que estaba en revolución, se estaba industrializando, estaba acogiendo muchísima población de otros países, mucha inmigración para trabajar en las fábricas y entonces, pues bueno, ese encuentro, ese enfrentamiento entre una cultura pasada que representa Blanche Dubois y la nueva época, la nueva etapa de obreros, industrial, monótona, dura, de esfuerzo, que cuando vienen de trabajar, después de todo el día trabajando, solo quieren tomarse dos o tres cervezas para evadirse de los problemas y echar unas cartas con los amigos, pues ese enfrentamiento de los dos mundos es lo que representa por un lado Blanche y por otro lado él, que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, el marido de su hermana. Y bueno, eso será esa relación, esa forma de vivir desde que entra con su maletica, ella llena de vestiditos y desde que entra hasta que bueno, van sucediendo las cosas. Bueno, cada escena, todo prácticamente se desarrolla en una habitación o dos, es decir, que está hecha para el teatro, pero todo lo que acontece entre esas cuatro paredes, incluidos los amigos de él, que vienen muy habitualmente para echarse las partidas y para estar ahí como amigos, luego el vecindario participa mucho porque entonces pues eran una especie eran casas que tenían como un patio interior y entonces pues se comunicaban entre los vecinos o se asomaban por la barandilla y se hablaban de comida, de quedar para luego y tal. Y esa relación, ese hervidero de personajes y ese encuentro entre culturas me parece muy, muy interesante. Y luego es como eso, es como si asomarais por una ventanica la cabeza y mirarais una historia en el pasado en el que se estaba empezando a industrializar Nueva Orleans y llevarse todos los obreros agrícolas a las ciudades para empezar ahí a trabajar en la industria, etcétera. Lo que ha ocurrido con todos los países desarrollados, ¿no? En algún momento de la historia se han ido vaciando los pueblos, se ha dejado se ha sustituido el poder agrícola, el poder territorial por el poder industrial, por la ciudad, y eso ha traído consigo pues emigración hacia las ciudades para que los agricultores se conviertan en obreros de las fábricas, y eso trae consigo siempre inevitablemente cambios de conducta, cambios culturales, transformación social, etcétera. Y esos cambios drásticos, que normalmente los cambios pues no los llevamos bien, el humano no lleva bien los cambios, pues bueno, te tienes que adaptar. O sea, entonces ese proceso de adaptación hasta que ya terminas ya por adaptarse, que a lo mejor puedes tardar una o dos generaciones, hasta que ya por fin te has adaptado a la nueva forma de vivir, nuevas ciudades, nuevas culturas, pues todo eso está muy bien relatado en una obra de teatro escueta, vamos, que os lo podéis leer en una tarde. Así que, pues bueno, este es mi 5 estrellas, y yo creo que si leéis esta novela, hacerlo despacito, poneros o sea, desconectar con vuestro presente e intentar hacer un viaje al pasado y meteros en la cabeza de cada uno de los personajes. Así viviréis un viaje al pasado maravilloso, seréis protagonistas de lo que ocurría en aquella época, os llenaréis de la sudor de él cuando venía sudado del trabajo y sin ducharse se sentaba ya porque estaba reventado y solo quería paz. Y ella, la chica, vestida de gala allí esperando a que la pobretica la sacaran a bailar a algún sitio. En fin, todos esos contrastes son maravillosos, o sea, es muy rico en contenido. Por lo tanto, eso, como es una obra muy corta,
leerla despacito, disfrutarla, entender el por qué cada uno responde como responde, que a veces nos va a resultar un poco fuerte. Algunas cosas que dice, sobre todo él, le dice a ella. Y bueno, llenaros de esa sopa cultural que consigue Tennessee Williams, porque la verdad es que estas pequeñas obras de arte son para disfrutarlas de verdad como lo que son, obras de arte. Y estoy seguro, como os comentaba, que si descubrís, si nunca habéis leído nada del autor y lo descubrís por esta obra, de seguro que detrás de esta van otras. Os va a pasar lo mismo que con Stefan Zweig. En cuanto leáis uno de sus relatos, ya no podéis dejar de buscar más obras después de Tennessee Williams, igual. Y bueno, no me voy a enrollar más, podría contaros más cosas de Tennessee Williams, de lo que pasó en sus estrenos de Broadway, de su vida también súper loca, pero no me queda tiempo, ya creo que bastante extenso este vídeo, así que lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado las 5 recomendaciones de esta semana, bueno, las 4 recomendaciones de esta semana, porque la primera no la recomiendo. Y bueno, y como siempre, recordaros que me podéis seguir también en mi podcast, el Club Gorky Podcast, y que podéis comprar o mirar mis libricos, que es el primer libro, el coleccionista de sueños, el segundo, La muerte del señor Durán, y el tercero, que publiqué el mes pasado, en el mes de marzo, El secreto de Dean, de vampiros. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí una semana más, y lo dicho, espero que os haya gustado. Y ya estamos con las mangas cortas, ya a partir de ahora ya podemos empezar a pensar. Bueno, creo que dicen que va a llover la semana que viene, pero bueno, cuando estoy grabando el vídeo cuando lo veáis vosotros, a lo mejor ha cambiado todo, así que no os digo nada del tiempo. Pero bueno, haga sol o no dejéis de leer y de disfrutar de vuestra semana. Hasta la semana que viene.